Conspirando desde el arte y la cultura. Una calurosa bienvenida para todos nuestros oyentes en el segundo capítulo de Conspirando desde el arte y la cultura. Hoy en Conspirando desde el arte y la cultura, el director del Teatro R101, Hernando Parra. Hernando, bienvenido y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación el día de hoy. Como te había comentado anteriormente, Conspirando desde el arte y la cultura es un programa que busca indagar un poco más en la gestión cultural desde la experiencia de los directores de teatro de acá de Bogotá. Así que quiero que iniciemos con nuestra primera sección. Mis primeros pasos. Como su nombre lo indica, en esta sección queremos que nos cuentes cómo fueron esos primeros pasos para la creación y el nacimiento de lo que es ahora el Teatro R101. El R101 fue fundado el 11 de febrero de 1995 por un grupo de muchachos que en promedio tenían 19 años. En ese entonces comenzamos en un parque a soñar y a pensarnos como un grupo y posteriormente como una institución. Desde sus inicios el Teatro R101 se pensó bajo dos bastiones principales. Uno, el pensar en la construcción de un lenguaje estético propio que pudiera establecer un puente con un público que estaba deseoso de nuevas experiencias estéticas. Y por otro lado, teníamos claro que el otro bastión era nuestra sostenibilidad, no solo como artistas, sino como miembros de una sociedad que en ocasiones no le prestaba mucha atención a aquellos trabajadores del arte, la cultura y el patrimonio. ¿Y cuáles fueron esas estrategias que implementaron para el crecimiento y desarrollo del Teatro R101? Se establecieron varias estrategias alrededor de estos dos ejes fundamentales. El R101, desde sus inicios, siempre se hizo la pregunta de cómo brindarle bienestar a los miembros de la agrupación y también cómo construir experiencias estéticas transformadoras que lograsen ser obras perdurables y que se convirtieran en obras para nuestro repertorio. Bueno, y es que eso que nos comenta son dos ejes fundamentales de la gestión cultural: la sostenibilidad de algo que pueda y deba perdurar. Preguntas fundamentales. Así es, Natalia, son preguntas fundamentales que debemos hacernos para la consolidación de un colectivo, de un grupo, una institución. Pero en eso que decía Hernando, entonces también me genera curiosidad saber cuál es ese elemento fundamental que implementaron y que les permitió también toda la organización, ¿no? Una planeación estratégica a 5 años, la cual lentamente hemos ido nutriendo desde ese entonces. Planeación estratégica que lo que hizo fue, de alguna manera, sentar las bases para pensarnos a largo plazo, cosa que considero es muy importante a la hora de establecer una agrupación y pensarse como un colectivo artístico. Lentamente fuimos construyendo, no exentos de muchas tempestades, de muchos problemas, pero pues esa planeación estratégica arrojó, después de un ejercicio de escucha y de empezar a entender a nuestros pares, que uno, necesitábamos construir una sede, tener un teatro; dos, tener un repertorio de obras; y tres, tener fuentes de ingresos lo suficientemente estables para que el ejercicio artístico no se convirtiera en un pacto con el hambre. Estuvimos trabajando lentamente, eso dio como resultado que pues obviamente muchos de los integrantes desfallecieran en el camino, pero otros lográsemos resistir a los embates de una sociedad bastante ajena a lo que significa la función del artista en la sociedad contemporánea. Indudablemente el ejercicio dio como resultado que luego de muchos años lográsemos tener nuestra sede, nuestra sala y un repertorio de obras. Pero ante todo considero que
Lo que de alguna manera nos ayudó a consolidarnos fue pensar que el matrimonio entre discurso estético y sostenibilidad no estaban separados, sino que el uno dependía del otro y que era necesario pensarse en esa dupla. Y que si se pensaba solo la creación, difícilmente íbamos a pensar en la sostenibilidad. Y que si pensábamos en la sostenibilidad, pues obviamente íbamos a perder la ruta y nuestra meta final, que era hacer teatro. Para finalizar en este punto, pues han pasado muchas personas, pero a todos les debemos infinita gratitud, pues el Teatro R101 no sería lo que es sin las personas que estuvieran a nuestro lado. Retomando un poco de lo que nos mencionaba sobre las estrategias que pusieron en juego para seguir adelante, queremos que nos amplíe un poco más cuáles fueron esas estrategias que el R101 empezó a aplicar para su sostenibilidad. Fueron varias estrategias. Lo primero que nos dimos cuenta era que definimos 4 grandes estrategias. La primera, teníamos claro que nosotros de la taquilla no íbamos a vivir, entonces que todas nuestras obras tenían que ser prevendidas, y para prevenderlas teníamos que formar un público, y que ese público solo lo podíamos nosotros construir en la medida que, por un lado, lo sedujéramos con nuestro lenguaje estético, pero por otro lado, hiciéramos estrategias de fidelización de ellos a nuestro lenguaje, es decir, de ir a venderle la boleta, cosa que ningún creador lo hace y que finalmente siempre renuncia a ir a vender boletas. Nosotros no, nosotros nos pusimos el maletín, nos pusimos la corbata y fuimos a vender la boleta. Eso eran estrategias de preventa muy agresivas. El segundo, el desarrollo de un proyecto pedagógico que tuviera como fin brindar servicios a nuestro público también. Nosotros normalmente dictamos talleres de juegos teatrales, talleres talleres para el manejo del estrés, talleres de voz, de cuerpo, pero lo hacemos a aficionados y específicamente a nuestro público. La tercera estrategia, consideramos que pues la búsqueda de apoyos distritales, nacionales e internacionales es necesario, entonces desarrollábamos proyectos para poder solicitar recursos por medio de proyectos audaces, interesantes, que nos pudieran dar réditos económicos y así financiar nuestras producciones. Y por último, también pensamos claramente que la noción de grupo tenía que ponerse en duda y que nosotros no queríamos ser un grupo clásico y tradicional donde 12, 13, 15 personas siempre estaban juntas, sino que es una noción de grupo en la cual quienes están pueden estar y pueden ir y venir cuando quieran. En ese orden de ideas, nuestras producciones pueden ser de 10 personas, pueden ser de 5 personas o pueden ser de 1 persona. Y por último, los miembros de la institución claramente tienen absoluta libertad de experimentar en otros grupos, pueden experimentar en la televisión, en el cine, en cuanto al lenguaje consideren necesario, no solo para desarrollarse como artistas, sino para sobrevivir. Y con lo que acaba de decir, ¿cree usted que el hecho de visualizarse desde el principio como una institución que entra dentro de lógicas más formales tiene que ver con lo que es hoy en día el R101? Evidentemente, yo soy un convencido de que grupos hay muchos, pero instituciones hay pocas. Este país carece de instituciones. Y yo creo que, y en todos los aspectos, económicos, sociales, artísticos, no hay instituciones. Hay esfuerzos aislados de unos pocos que tratan de construir algo, pero realmente instituciones que perduren en el tiempo, que sobrevivan a sus fundadores, que tengan procesos a largo plazo, que tengan protocolos y metodologías donde la gente no depende de un líder, pues es muy diferente. Nosotros le apuntamos a eso, nosotros le apuntamos a que buscábamos, era una institución que nos amparara y no solamente un grupo. Como grupo todavía funcionamos, pero nuestros procesos son procesos institucionales que cada vez buscan ser procesos formales y no informales. Bueno, para los oyentes que no escucharon nuestro primer podcast, también para que vayan y lo escuchen, lo que decíamos es, la gestión es acción. Son esas acciones que nos permiten llegar a los propósitos que nosotros tenemos. Entonces,
es importante aprender del camino de la gestión para poder llevar a cabo iniciativas, proyectos y demás. Pero bueno, no siendo más, entonces vamos a continuar con nuestra siguiente sección. Tras escena. Creo que esta sección es la que más me gusta porque es el momento indicado para hacer la relación entre la creatividad y la gestión cultural. Entonces cuéntanos, Hernando, ¿cómo ha sido el proceso creativo del Teatro R101? El Teatro R101 ha tenido 4 etapas diferentes y particulares para definir todo su trayecto y sus búsquedas estéticas. La primera etapa la podemos definir como diálogo con la universalidad. Fue un primer contacto con el repertorio universal, tratando de poder establecer y resolver algunas preguntas que teníamos sobre la condición humana. El resultado de esa primera etapa, trabajamos por un lado en Baal de Bertolt Brecht, trabajamos el concepto del erotismo como desintegración. En Antígona, obviamente, trabajamos el cuerpo insepulto. Y por último, en La farsa de los tenebrosos, trabajamos todo el concepto de fiesta y carnavalidad. La segunda etapa fue nuestro primer intento por la construcción de una dramaturgia propia, pero estableciendo experiencias extracotidianas y experiencias de un teatro que se acercaba mucho a un teatro inmersivo. 2 obras, por un lado, El encierro Beach Resort de dramaturgia de Felipe Vergara, y por otro lado estuvimos trabajando la obra De dónde vino este animal, también del dramaturgo colombiano Felipe Vergara. De nuestra tercera etapa, la cual denominamos En diálogo con nuestros contemporáneos, donde estuvimos montando espectáculos de dramaturgia contemporánea. En ese entonces lo que hicimos fue un club de lectura donde teníamos a 5 lectores que leían español, portugués, inglés, francés e italiano, y donde encontrábamos obras contemporáneas que quisiéramos montar. Nosotros hacíamos todo el proceso de traducción al español y todo el montaje. Aquí pues descubrimos una infinidad de textos. Finalmente no nos la jugamos mucho por el teatro inglés. Hasta ahí nuestra tercera etapa. En nuestra cuarta etapa, la cual ya hablamos directamente, es la construcción nuevamente la construcción de una dramaturgia colombiana. Nos la jugamos por el dramaturgo colombiano Felipe Botero, la cual también nos encontramos en este momento, y hemos montado desde el 2011 hasta la fecha. Hemos montado la obra El ausente, hemos montado Ositos de goma, Un hombre diferente, bueno, etcétera. Como se observa, en 4 etapas que hemos logrado pues pasar, superar, haciéndonos diferentes preguntas y haciendo realmente un cuestionamiento sobre, primero, cómo establecer relaciones con nuestro público, cómo consolidar una comunicación con su imaginario cultural y cómo hacer de nuestras puestas en escena eventos de grata recordación donde esas imágenes perduren en el tiempo. Que nos ha costado hacernos diferentes preguntas del orden estético, no solo en cuanto a su puesta en escena, sino en cuanto a la escritura de las obras. Ya en este punto, que es la última etapa en la que hemos trabajado, pues hemos identificado 4 formas de montar nuestros espectáculos. Una primera en la que el dramaturgo se encierra en su estudio y nos trae el texto. Otra forma en la cual el dramaturgo nos acompaña en todo el proceso de improvisación. Otra donde improvisamos y después le mostramos al dramaturgo. Y otra donde indudablemente todos estamos escribiendo. Obras muy recomendadas de seguro. Y bueno, queríamos también pedirle una opinión. ¿Qué piensa del comentario que para la creación hay creadores y artistas, pero para la gestión hay gestores? ¿Cree usted que la gestión cultural y la creación son 2 pilares del medio cultural que deben trabajarse por separado, o todo lo contrario, deben verse como algo complementario? Pues yo estoy convencido, porque para que haya creación debe haber gestión. O sea, nosotros cuando creamos hacemos gestión. Repito, nosotros como grupo llegamos a la pregunta de la gestión porque queríamos hacer creación, ¿sí?
O sea, yo no hago gestión solamente por hacer gestión. Para eso, pues, podría yo ser funcionario público, o podría dedicarme a la formulación de política pública, o podría dedicarme a otro tipo de oficio. Pero cuando yo soy creador, la pregunta está directamente relacionada a cómo voy a financiar el ejercicio. Pues finalmente yo digo que mi primera clase de gestión fue cuando todos mis sueños traté de aterrizarlos y no sabía cómo hacerlo. Mi segunda clase fue cuando llegó el recibo de la luz, a donde estábamos. Mi tercera clase, el recibo del agua. En mi cuarta clase, cuando llegó el recibo del arriendo. Esas fueron mis clases de gestión. Muchas gracias, Hernando. Para ir finalizando esta sección, queremos que nos cuentes una anécdota de algo que haya sucedido en el proceso de creación, pero que quizás te haya dado resultado. Muchas. Yo considero que el error es una fuente infinita de posibilidades. Casi siempre por error llegamos a muchas soluciones. Casi siempre por estar atentos logramos una solución. O sea, yo creo que los altos niveles de escucha, la tolerancia a la frustración y un alto nivel de disciplina es lo único que nos puede llevar a tener creaciones propias, divertidas, audaces, mordaces, irónicas y que funcionen con el público, ¿no? Pero yo sí creo en el error, en los altos niveles de escucha y en el que toda idea debe ser probada sin excepción y que nadie tiene la razón. Sí, que ese es otro elemento muy importante a la hora de hablar del R101, y es que pues nosotros consideramos la dirección más allá de un ejercicio donde un señor con mucho conocimiento dirige a unos supuestos ignorantes. Consideramos que la dirección es un ejercicio de complicidad, de concertar subjetividades y de poner de acuerdo a los imaginarios de todo el mundo. Eso es otra cosa, es otra forma de crear, es otra forma de establecer la relación. Yo siempre he dicho que yo he tenido la oportunidad no de dirigir actores, sino de disfrutarlos. Desde mis zapatos. Y con esta sección, mi consejo diario: tome papel y lápiz para que pueda tomar apuntes, porque desde los zapatos de Hernando Parra conoceremos un poco de la gestión cultural en Colombia. Cuéntanos, Hernando, ¿cuál consideras tú que es la principal problemática de la gestión cultural? Es el problema de la sostenibilidad. La sostenibilidad entendida en 4 grandes ramas. La sostenibilidad económica, que indudablemente habla del recurso en dinero. La sostenibilidad jurídica, que habla de todo el aparato normativo que debe tener un sector como el nuestro. La sostenibilidad social, y es todas aquellas relaciones que establecemos con las poblaciones para las cuales vamos a trabajar, y la sostenibilidad política, que es finalmente nuestra capacidad para llegar a acuerdos con diferentes instancias públicas y privadas. Entendiendo esos 4 niveles de sostenibilidad, considero que el gran reto es trabajar para que esas 4 sostenibilidades se desarrollen y lleguemos a un muy buen lugar. Entendiendo que si se despliegan esas 4 ramas, podremos garantizar que nuestro sector pueda evolucionar. Y cuando me refiero a evolucionar, no solo me refiero a que se desarrollen sus diferentes dimensiones: creación, formación, investigación, apropiación, sino que quienes trabajan en el sector puedan realmente proyectarse como miembros de una sociedad que tienen derecho a vivienda, que tienen derecho a un sueldo digno, que tienen derecho a construir familia, que tienen derecho a estudiar. Para aquellos que estamos buscando por dónde iniciar, ¿cuál es ese referente, ese autor o esa estrategia con la que deberíamos iniciar para guiarnos? Coger una escoba, limpiar un baño, desocupar una caneca y clavar una puntilla. Ese es el primer paso. Si superan ese paso, después de trabajar 3 años en eso, posiblemente pueda haber futuro. Yo desocupé las canecas del Teatro R101 por 10 años y sigo haciéndolo. Y lo hago con todo cariño. Yo sigo barriendo el escenario. Yo sigo clavando las puntillas. Eso es muy importante que el público lo tenga en cuenta, porque muchas veces creemos que en el campo artístico es solamente
el primer intento y ya vamos a ser estrellas de Hollywood, o en el caso del teatro vamos a tener una sala conformada que se va a llenar todas las noches, pero para llegar a eso se requiere de mucho esfuerzo y muchos granitos de arena. Entonces también continuando un poco, también en otras conversaciones como que se discute que si bien al teatro le hace falta la formación de públicos, actualmente el teatro está como diseñado para las personas entre comillas culturizadas que tienen el hábito de ir a ver una obra de teatro o en su defecto para el mismo gremio. Entonces, ¿crees tú que este tema del público afecta también como al éxito y al desarrollo de lo que es la construcción de una sala de teatro? Yo estoy convencido, y eso se lo he dicho en mis clases a todos mis estudiantes, no existe teatro malo sino público no encontrado. Es así de sencillo. Miles de jardines infantiles no se pueden equivocar. La voz de la experiencia. Y llegamos a nuestra última sección y la sección favorita de Natalia porque es la más corta. No mentiras, pero sí queremos, Hernando, que nos digas 3 consejos muy cortos que le darías tú a los jóvenes que empiezan el camino del arte y la cultura. 3 consejos. El primero, el éxito no existe, es un almacén de paisas. La fama es como se le llama a las carnicerías en los pueblos. La fama no existe. Segundo consejo, el camino es largo y nunca va a acabar. Posiblemente se tengan algunos resultados satisfactorios a lo largo de todas sus vidas. Pero nunca la tarea va a terminar de hacerse. Tercer consejo, no hay resultados rápidos. No existen. La cultura del narcotráfico nos dejó ese desastroso legado, pensar que todo es rápido. Y no es cierto. Un proyecto estético dura toda la vida y muy difícilmente no se logra llegar. Disfruten el camino. Y ya para finalizar, 3 palabras que definan el proceso del R101. 3 palabras. Amor, amor y amor. Muchas gracias, Hernando, por habernos acompañado el día de hoy y también a todos nuestros oyentes. Con esto finalizamos nuestro capítulo del día de hoy. No olviden darle like, compartir y seguirnos en redes sociales para saber más de la gestión cultural.